Bueno, en definitiva, en este ámbito de debate que me parece fabuloso, más allá de la ideología que, por supuesto, la tienen y es notoria, y nosotros también, primeramente quería hacerle una pregunta, voy a aprovechar el tiempo para hacer una pregunta primero al señor y después a la señora. Bueno, aquí había notado algo, yo compara este gobierno con hechos de la teoría de los dos demonios, me parece patético. Decirle chorra, comparto con el compañero, a una presidenta que elegimos todos, orgullosamente mi presidenta, me parece patético. Sin embargo, ella es la grosera, es la que agravia, y etcétera. Tirar plata es pautar en otro diario, también me parece patético. Son opiniones personales como la que usted dispensa. Periodismo profesional igual a Clarín, me parece patético también. Y bueno, y en sí, hablando de todo lo que hace la presidenta o el gobierno en cuanto a comunicar, al uso de los comunicadores para que el pueblo sepamos lo que este gobierno elegido legítimamente hace, le llaman a ustedes propaganda, porque no pautan. El 80% de la pauta privada la maneja Clarín, más del 80%, y sin embargo pelean por la pauta pública. Sin embargo, llevando esa línea, dice que todo lo que hace el gobierno es propaganda oficial. Bueno, aquí mi pregunta, entonces, en la época del 90, cuando se le regaló Canal 13 a Mañeto, cuando hicieron negocio con las jubilaciones, ahora en la época del corralito, todo, ¿Clarín hacía propaganda también o era crítico? Esa es una de las preguntas. A la señora le quisiera preguntar, en cuanto a este camino también recorrido de la propaganda, ¿cómo analiza el gobierno del ex gobernador Roberto Romero cuando pautaba en el diario Tribuno muchísimo más de lo que muchos medios van a recibir en toda su existencia, que si también considera eso propaganda? Y en cuanto bueno, personalmente me parece, reitero, pero muy saludable este cruce de idea directo, que no lo tenemos siempre, y más allá con gente que opina diferente. Y bueno, felicitarlo y felicitar a los chicos que están acá y agradecerles por haber venido. Antes que puedan contestar, dos cuestiones. Una es que no lo dije solo, dijo una compañera al aire que trabaja como periodista en el programa que estaba conjuntamente entrevistando. Y dos, cuando se presentó el debate acerca de la aprobación del dinero para traerlo al doctor Hugo Morales, ahí creo que saltó y se clarificó cuál era la posición de muchos. Bueno, en definitiva, en este ámbito de debate que me parece fabuloso, más allá de la ideología que, por supuesto, la tienen y es notoria, y nosotros también, primeramente quería hacerle una pregunta, voy a aprovechar el tiempo para hacer una pregunta primero al señor y después a la señora. Bueno, aquí había notado algo, yo compara este gobierno con hechos de la teoría de los dos demonios, me parece patético. Decirle chorra, comparto con el compañero, a una presidenta que elegimos todos, orgullosamente mi presidenta, me parece patético. Sin embargo, ella es la grosera, es la que agravia, y etcétera. Tirar plata es pautar en otro diario, también me parece patético. Son opiniones personales como la que usted dispensa. Periodismo profesional igual a Clarín, me parece patético también. Y bueno, y en sí, hablando de todo lo que hace la presidenta o el gobierno en cuanto a comunicar, al uso de los comunicadores para que el pueblo sepamos lo que este gobierno elegido legítimamente hace, le llaman a ustedes propaganda, porque no pautan. El 80% de la pauta privada la maneja Clarín, más del 80%, y sin embargo pelean por la pauta pública. Sin embargo, llevando esa línea, dice que todo lo que hace el gobierno es propaganda oficial. Bueno, aquí mi pregunta, entonces, en la época del 90, cuando se le regaló Canal 13 a Mañeto,
cuando hicieron negocio con las jubilaciones, ahora en la época del corralito, todo, ¿Clarín hacía propaganda también o era crítico? Esa es una de las preguntas. A la señora le quisiera preguntar, en cuanto a este camino también recorrido de la propaganda, ¿cómo analiza el gobierno del ex gobernador Roberto Romero cuando pautaba en el diario Tribuno muchísimo más de lo que muchos medios van a recibir en toda su existencia, que si también considera eso propaganda? Y en cuanto bueno, personalmente me parece, reitero, pero muy saludable este cruce de ideas directo, que no lo tenemos siempre, y más allá con gente que opina diferente. Y bueno, felicitarlo y felicitar a los chicos que están acá y agradecerles por haber venido. Dejamos a Pablo para el cierre, tenemos que ir terminando. Yo quiero también empezar felicitando a la organización de este encuentro y la presencia de ustedes y las respuestas. La verdad que ahí es sumamente enriquecedor, ¿no? Esa posibilidad que tiene que ser la universidad, la posibilidad de venir y decir honestamente lo que se piensa y que no haya temor a ningún castigo, a ninguna censura. Si la universidad pierde esto, deja de ser universidad, ¿no? Deja de ser. Por eso, defender la autonomía universitaria es esencial, así como defender la libertad de prensa, la libertad de expresión es esencial, defender la autonomía universitaria es esencial. Yo creo que la agenda de la Argentina no es solamente la agenda de la pobreza, la agenda de la educación, la salud, digamos que eso deberían ser políticas de Estado, direcciones, ¿no? Que acordamos seguir la agenda de la desigualdad, ¿no? Y ese es un gran problema de la Argentina. En estos 10 años de crecimiento extraordinario y sostenido de la Argentina, es poco lo que hemos hecho con la desigualdad geográfica. Y esa es mi posición. Mañana cuando se levanta el presupuesto, ¿no? Las provincias no NEA somos las provincias que menos recursos recibimos por habitante. Las provincias centrales, las más ricas, y la Patagonia muy subsidiadas son las y eso se ve, ¿cierto? Hay dos países hoy. El país nuestro, que tenemos grandes dificultades, y el país que crece, donde se industrializa, y nosotros sin las obras de infraestructura básica que necesitamos en el desarrollo. Y lo mismo sucede con el presupuesto de las universidades. Y el presupuesto de las universidades es la misma. La Universidad Nacional de Salta está en ese 30% de universidades que menos recursos reciben por alumno. Y los medios nacionales, y no hemos hablado, ¿no?, de los locales. A nivel local tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Tenemos que preservar que todas las voces sean oídas, ¿no es cierto? Hasta hace poco tiempo el Tribuno era el único diario de todos los días que salía escrito. Hoy en Salta hay el nuevo diario, el Tribuno, con lo cual hay más pluralidad de voces. Diario.1 sale todos los días. Sí. Ah, muy bien. Bueno, por lo mejor, para una provincia chica, que hacen ya 3 medios escritos, está diciendo mucho en el país. Tenemos que lograr también la pauta publicitaria, porque si no, los medios más pequeños quedan presos, ¿no es cierto?, de la pauta publicitaria, entonces tiene que ser repetido desde lo que dice el gobierno, porque si no, no tienen posibilidad de existir. Y hay también, como dijo Pablo, todas las televisas en Salta. Y hay televisas también que son extorsionadores, dicen que hacen ricos rápidamente. Cuidar, pero fundamentalmente hay que cuidar la libertad de expresión, y creo que Salta debería abordar también una ley de distribución de la pauta social para evitar que haya abusos, ¿no?, de cualquier naturaleza. Y hay obviamente en Salta y en algunas provincias situaciones que no son tan comunes, pero en muchas provincias es que el dueño de un medio se convierte en gobernador, digamos. Eso ha sucedido en Salta y por eso hay algunas críticas, pero la verdad es que el Tribuno históricamente el único diario, o diario más leído, es
Sí, pero su visión, el tribuno antes era propagandista, según la línea que vienen argumentando toda la tarde, y ahora es crítico, A ver, porque en la época de Romero no era crítico. no, tenía sus líneas críticas también. Muchos ministros que han tenido que irse por las investigaciones periodísticas. Yo creo que el tribuno, si se mantiene desde tantos años, es porque hace investigación periodística propia, ¿no? Y los dueños tratan de mantenerlo lo más independiente posible. Era independiente el tribuno en la época de Romero. Posible, lo más independiente posible. Racionalmente posible. No le pidas que hable en contra, que sea un diario opositor al dueño del medio, obviamente. Pero inclusive Juan Carlos Romero, cuando fue, y también Roberto Romero, cuando fueron gobernadores, salieron del medio. Llegaron manejos, ¿no?, en otras personas. Y Juan Carlos Romero no está manejando el tribuno tampoco. Pero sí, hay que cuidar, ¿cierto?, que haya otra cosa, que no haya una única voz y que haya otra voz. Propaganda, decimos, el medio lo único que hace es alabar al gobierno y no dar información. Y eso es lo que se está criticando un poco a nivel nacional, ¿no? Que se utiliza la pauta oficial no para dar información. Información del gobierno es correcto. Información, publicar las licitaciones, todo lo que se hace, eso es parte de la información. Pero ya la propaganda es alabar al gobierno, efectivamente. Utilizamos recursos para eso. Yo entiendo que la diferencia entre publicidad y propaganda no podrá decirme hasta tuyo. Y en cuanto a por qué siguen con el argumento falaz de que Clarín va a desaparecer el 7 de diciembre desinvierte. A ver, la ley de medios tal como salió con una reducción muy grande, una limitación muy grande de medios. Yo no lo he estudiado en profundidad, pero creo que las provincias que no somos muy rentables nos vamos a ver perjudicadas porque no vamos a lo que van a desinvertir en los lugares menos rentables. Entonces, hay ciertos medios que no van a llegar a las provincias que no somos rentables, van a quedarse al desinvertir en los lugares más rentables. Pero me parece además que la ley ya nació vieja. Estamos discutiendo de una ley que ya nació vieja, porque con las nuevas formas de comunicación a través de Internet, me parece que en definitiva todos vamos a terminar viendo lo que nos dé la gana. Es que la ley ya no hay que discutirla, hay que cumplirla. El gobierno nacional tiene que hablar con el gobierno nacional es primero, la autoridad nacional es la primera que tiene que cumplir, ¿no? Sí, no, yo quería hacer un comentario. No puedo evitarlo por ser profesora en esta universidad de teoría y práctica de la argumentación, así que no lo puedo evitar. En función de lo que había dicho el periodista y en función de ver el tipo de preguntas que haces y el lenguaje que estás utilizando para hacer la pregunta. Y lo digo desde este ámbito y que me parece que es interesante solo para decir, bueno, cuáles serían más o menos los criterios en lo mínimo que sería, me parece a mí, en cuanto a las preguntas que se hacen, y que es una pregunta y que es una afirmación, como lo acababa de decir. Me parece, en primer lugar, no puede haber afirmación si antes no hay una pregunta. La pregunta significa lo que yo no sé y que por eso estoy preguntando. Inmediatamente. Por mi parte, no hay problema. Igual también recuerdo que había una carga así. No se va a servir, digamos, para que discutamos argumentos. La gracia era que discutamos argumentos. Y vos me decías a mí, ustedes no tienen ideología. Yo también. Bueno, los senadores que nos sacamos, senadores nacionales. Cubriendo una ideología que no. En mi caso, yo no sé, bueno, después de decirle que cuál es la mía, no sé, estoy bastante perdido. Pero bueno, vos descubriste que tengo ideología, es difícil hacerlo. A mí la verdad que este tema me confunde, me importa si tengo razón en las cosas que argumento o no. Cuando yo te digo que la presidencia se aprueba, está bien, esa es la palabra que se aprendió en el padre. No soy golpista, por decir que habría cambios. No debería haber usado esa palabra por tu sensibilidad no debería haber usado. Pero lo que yo sí quise decir,
apropia de causas ajenas, de causas nobles ajenas, eso es un análisis político, no es una... Yo lo hago desde el análisis político, no lo hago desde una ideología. Creo que lo importante para elevar el nivel de la conversación y de la discusión es llegar a una descubrir vos sos tal cosa, o tenés una intención, decir a todos, vos tenés ideología, es casi como decirle, no de la prejubilación, pero como decirle, y tenés una intención encubierta, vos en realidad venís a contrabandear ideología. La verdad es que no venimos a contrabandear ideología. No es en un sector académico, uno viene a pensar, a reflexionar, a dar sus argumentos. No estoy predicando. Yo no tengo proselitismo acá, no lo quiero convencer de nada. Es más, me encanta, te agradezco tu participación, todo, y la del otro muchacho, porque pusieron una nota disonante que enriqueció mucho la charla. Hubiera sido un gol, porque decíamos, estamos todos de acuerdo. Ahora, discutamos el problema. No, pero discutamos si en el sistema de claridad. Yo creo que sí, pero no es que creo, sería dar datos, porque si no, como decía la senadora, vamos a los datos son que, por seguramente, más a decir, es la ley de servicios audiovisuales. Debe haber una defensa de la ley. Lo que yo no creo es la ley, yo soy de toda la defensiva, que incluyó que le metieron 200 inspectores de la FIP, le metieron el 5% de inspectores como no sé si. Le denunciaron a la dueña como propiedadora de bebés desde las más altas autoridades del Estado. Le hicieron persecuciones a los periodistas de Clarín sistemáticamente. Le trataron de hacer, le hicieron infinidad de problemas comerciales ilegales a los avisos clasificados, que es la principal fuente de ingreso del país. Hay sobradas pruebas de que van por el diario, van por el grupo, pero además no es que son pruebas, no son las pruebas, tengo que leerle los datos a la presidenta cuando dice vamos por averiguar si van a si ella vamos por y lo de la propaganda política. Clarín hacía propaganda en la época del 90 con el negocio de la FJP, el regalo de Canal 13 de Menem, y ahora es crítico, porque está al frente. El desorden que produjo esta entendida del gobierno. ¿Sí? Yo a veces me felicito a ver si aparezco defendiendo el Clarín. Yo no entiendo. A mí me echaron. He trabajado en Clarín, me echaron. A ver si yo lo que estoy defendiendo es el sistema de la prensa, la libertad de prensa, la libertad de prensa. Lo que pasa es que quieren cargarse el Clarín y me parece mal. Lo que no significa que no tenga razón en 25.000 objeciones que le van a hacer a Clarín, al grupo Clarín, a las tergiversaciones, por supuesto que todo eso es cierto. Nadie tiene discusión eso. En los 90, ahora, yo te puedo contar cómo funciona. Fui editor de Estado. Yo sé bien cómo funciona eso. Y sé que como a la vez que se hace periodismo profesional, hay un uso, muchas veces, hay un uso en función de los intereses del grupo de ese periodismo. Es una combinación rara, contradictoria, por eso que hay que la cabeza. No es blanco y negro, no son buenos o son malos. Es muy contradictorio. El lugar donde más periodismo se hace en la Argentina es el diario Clarín. Donde más, ¿por qué? Porque tenés un equipo de 300 periodistas. Y no toman que son muy buenos periodistas. En la época que estaban eran 500 periodistas trabajaban. Y además tienen recursos para tirar techo, porque es una empresa muy poderosa que también utiliza positivamente. Yo siempre Clarín, yo tengo jefe de Clarín. Lo que más me sorprendió fue que yo podía decir tal cosa, que es una columna del vicepresidente de Estados Unidos, no sé qué, bueno, y ¿quién es el más importante, el que más sabe? Y le digo, el vicepresidente de Estados Unidos, bueno, Samano y tiene una columna. ¿Cómo que? A mí me pasaba. Otra vez dice, bueno, y de otro intelectual francés que se llamaba
$5.000 ¿Y qué hago? No, además que comprar, sí, ¿cuánto no quiere decir? Para comprársela. Y se publicaba eso. Yo nunca eso es periodismo en serio. Eso es periodismo. No se puede negar. Es la aplicación de recursos al servicio de la calidad del periodismo. Pensando en el lector. O sea, no es eso. Sí, se ve en el creo que va a ser en el diario, pero están disponibles en otros diarios y que hay otros diarios también bien hechos. Papel prensa. Pero hay muchos temas. Yo te conté uno, vamos a otro. Tampoco está el problema. Por la cuestión no es hay cosas que dice el gobierno respecto de la identidad, la igualdad, el monopolio, eso es indiscutible. Por supuesto que Clarín y la Nación y la Razón, pero los tres primeros dueños por el Estado, por la prensa, hacían un uso del poder que estaba hacia los últimos fabricantes de papel internacional. Tendría que lo usaron para favorecer a la competencia. Pero eso es una cosa que hay que solucionar. Y otra cosa es decir, cambiar global, una cosa que nunca se pudo probar, y es que mañana para la mesa de tortura se trabaja grave eso. No podemos, por encontrar algo que es científico del caso de Estados Unidos, por encontrar algo que siempre hay que solucionarlo, eso no se puede llegar a cualquier cosa. Porque si cualquier cosa se convierte en avasallador, o sea, es avasallante, se convierte en un problema mucho más grande que tenía. Un gobierno que intenta, que desfigura la historia, intenta probar que las cosas pueden ser de otra forma, mediante la apelación a las cosas más negras de la historia argentina, es inadmisible. Como es inadmisible lo que se hizo con la lo que para nada significa que yo defienda a esta mujer. No me interesa eso. Porque me interesa lo que se está haciendo con una persona. No se puede perseguir a una persona. No se puede hacer una ley a medida para destruir una empresa. Esa cosa no se puede hacer porque si hoy lo hacemos Clarín y el supuesto que es una causa justa, mañana lo hacemos por otro